El fútbol español está en llamas, y Edu Aguirre ha arrojado una bomba que ha hecho estallar el avispero. El tertuliano madridista, conocido por no morderse la lengua, ha desatado una tormenta al denunciar un supuesto trato de favor arbitral hacia el Barcelona, señalando una jugada concreta en el partido contra el Celta de Vigo como prueba de un fútbol de mentira. Sus palabras, cargadas de rabia y convicción, han puesto el foco en una acción de Íñigo Martínez que, según él, merecía una roja clara y que los árbitros dejaron pasar. Mientras el Barça de Hansi Flick lidera la Liga y arrasa en Europa, el Real Madrid, herido tras una eliminación en Champions, se aferra a estas polémicas para explicar su tropiezo. Pero esto va más allá de una queja aislada. Es una guerra abierta entre dos gigantes, un choque de narrativas donde el arbitraje es el campo de batalla. ¿Es el Barça realmente favorecido? ¿O es el Madrid el que busca excusas? ¿Y qué papel juega esta controversia en una temporada donde todo está en juego? Prepárense, porque esta historia es un huracán de pasión, acusaciones y verdades incómodas. Edu Aguirre no es un cualquiera en el mundo del fútbol. Es la voz de muchos madridistas, un tertuliano que desde el chiringuito de jugones dispara sin filtro, siempre dispuesto a defender al Real Madrid con uñas y dientes. Su última cruzada ha sido contra el arbitraje, y no es la primera vez. En el programa, con el plató encendido, Aguirre se lanzó al cuello de una jugada que, según él, resume todo lo que está mal en la liga. Hablamos del partido entre el Barça y el Celta, un choque donde los culés se llevaron los 3 puntos tras una remontada agónica. Pero lo que desató la furia de Aguirre fue una acción específica. Íñigo Martínez, el central vasco del Barça, frenó a Pablo Durán, un delantero del Celta que se escapaba solo hacia el área. Para muchos, era una falta clara, una ocasión manifiesta de gol que merecía tarjeta roja. Sin embargo, el árbitro, Melero López, no pitó nada y el VAR no intervino. «Es muy grave», bramó Aguirre, acusando a los árbitros de premiar las simulaciones y castigar la honestidad. «Si el jugador del Celta se tira, todos diríamos que es falta, pero como es leal, no pitan. ¿Queremos un fútbol de engaño?», añadió, dejando el plató en silencio. La jugada en cuestión no es solo un momento aislado, es el detonante de una narrativa que lleva años cocinándose. Desde el lado madridista, la sensación de agravio arbitral es un cántico recurrente. Real Madrid TV, el canal oficial del club, ha sido un altavoz constante de estas quejas, denunciando decisiones que, según ellos, han intentado echar al Madrid de la Liga. En el mismo fin de semana, el canal analizó un gol anulado a Vinicius Jr. contra el Athletic, cuestionando el sistema de VAR y acusando a los responsables de manipular las imágenes. «Es tercermundista», sentenciaron, apuntando directamente al Comité Técnico de Árbitros y a su presidente, Medina Cantalejo. La denuncia de Aguirre encaja como anillo al dedo en esta campaña, alimentando la idea de que el Barça, líder indiscutible, no solo juega mejor, sino que recibe ayuda extra para mantenerse arriba. Pero el Barça no se queda callado. Desde Cataluña, la respuesta ha sido contundente. Joan Laporta, el presidente culé, lleva meses alzando la voz contra lo que considera un trato desigual. Según él, el Real Madrid es el verdadero mimado de los árbitros, con penaltis a favor en cascada y decisiones que siempre caen de su lado. En un partido reciente contra el Getafe, Laporta estalló por un penalti no pitado sobre Jules Koundé, calificándolo de escándalo y vergüenza. «Los números», dice, «no mienten. El Madrid acumula más penaltis a favor que cualquier otro equipo en la liga, mientras el Barça apenas ve beneficios similares». La afición culé, siempre dispuesta a la batalla, ha hecho suya esta causa, inundando las redes con memes y vídeos que señalan supuestos favores al Madrid. Para ellos, las quejas de Aguirre no son más que un intento de desviar la atención de un equipo, el de Flick, que está jugando como Los Ángeles. La rivalidad entre Barça y Madrid es el combustible de esta guerra. En el campo, los culés están un paso por delante. Hansi Flick ha obrado un milagro, transformando un equipo que parecía perdido en una máquina de fútbol. Lamine Yamal, con su desparpajo adolescente, es la pesadilla de cualquier defensa. Robert Lewandowski, eterno como el sol, sigue marcando como si el tiempo no pasara. Pedri, Gavi,
y el sorprendente Marc Casado dominan el mediocampo, mientras la defensa, liderada por Íñigo Martínez, ha encontrado un equilibrio que pocos esperaban. El Barça no solo lidera la Liga, está en la final de la Copa del Rey y es favorito para llegar a la final de la Champions. Enfrente, el Madrid lucha por no descolgarse. La eliminación ante el Arsenal en octavos de final de la Champions fue un golpe duro. Kylian Mbappé, el fichaje estelar, aún no brilla como se esperaba. Vinicius Jr. es un torbellino, pero no siempre basta. Y Carlo Ancelotti, cuestionado por primera vez en años, ve cómo los rumores sobre Jürgen Klopp como su reemplazo ganan fuerza. La polémica arbitral no es nueva, pero esta vez tiene un sabor especial. La jugada de Íñigo Martínez contra el Celta ha sido diseccionada hasta la saciedad. En las imágenes, se ve como el central toca a Durán, que pierde el equilibrio pero no se tira. Para los madridistas, es una falta clamorosa, una expulsión que habría cambiado el partido. Para los culés, es una acción de contacto normal, una decisión correcta del árbitro. Los expertos están divididos. Algunos, como el exárbitro Iturralde González, han señalado que la jugada es gris, que depende del criterio del colegiado. Otros, más cercanos al Madrid, insisten en que el VAR debió intervenir. Lo cierto es que el debate no se queda en el césped. En programas como El Chiringuito, la discusión se ha convertido en un circo, con tertulianos como J. Jordi, del lado culé, defendiendo a ultranza al Barça, y Aguirre liderando la carga blanca. Las redes son un campo de guerra, con hashtags como almohadilla árbitros con Barca y almohadilla Madrid robado trending en cuestión de horas. Esta no es la primera vez que Aguirre apunta al Barça. Hace meses, cuando los culés encadenaban victorias, los calificó de bluff, un equipo que, según él, se vendría abajo en los momentos clave. Tras un 2-4 del Barça al Atlético en el Metropolitano, Aguirre insistió en que no eran fiables, que su juego dependía demasiado de Yamal y que, sin él, se desinflarían. Ahora, con el equipo de Flick en lo más alto, sus palabras suenan a desafío. Pero también ha atacado al Madrid cuando ha hecho falta. Tras un clásico donde el Barça humilló al Madrid con un 0-4 en el Bernabéu, Aguirre admitió que los blancos estaban en crisis, aunque culpó a los árbitros por no pitar un penalti a favor de Vinicius. Su estilo, siempre al límite, lo ha convertido en un imán para las redes, donde sus vídeos se hacen virales, ya sea por sus aciertos o por sus exageraciones. El trasfondo de esta polémica es el eterno debate sobre el arbitraje en España. Desde el llamado Villarato, un supuesto sistema de favores al Barça durante la presidencia de Ángel María Villar en la Federación Española, hasta las acusaciones de presiones del Madrid bajo Florentino Pérez, la sombra del favoritismo arbitral ha perseguido a ambos clubes. Estudios estadísticos, como los realizados por analistas independientes, muestran que el Barça ha disfrutado de más penaltis y expulsiones a favor en ciertas temporadas, pero lo mismo puede decirse del Madrid en otras. En la Champions, por ejemplo, los blancos han sido señalados por beneficiarse de decisiones clave, como un gol en fuera de juego de Sergio Ramos en la final de 2016 contra el Atlético, según confesó el árbitro Marc Clattenburg. Pero el Barça también tiene su historial, con penaltis generosos en eliminatorias pasadas. La verdad, como siempre, está en el ojo del que mira. Lo que hace este caso tan jugoso es el momento en que llega. El Barça está volando, pero no es invencible. La lesión de Lamine Yamal, aunque temporal, mostró que el equipo depende mucho de su chispa. El calendario, un infierno de partidos cada 3 días, está poniendo a prueba a los jugadores. Flick ha sido claro, los horarios de la Liga, como el del Celta antes de un choque clave contra el Inter en la Champions, son una broma. Desde el Madrid, la narrativa es distinta. La eliminación en Europa ha dejado al equipo sin margen de error. Ancelotti, bajo presión, necesita resultados ya. La final de la Copa del Rey contra el Barça es una oportunidad de oro, pero también un riesgo. Si pierden, los rumores sobre Klopp, que está desencantado en Red Bull y abierto a escuchar ofertas, se dispararán. Florentino Pérez, que nunca da puntada sin hilo, ya está moviendo fichas. Aguirre, con su denuncia, ha tocado un nervio sensible. Para los madridistas, es un héroe, alguien que dice lo que todos piensan.
En el Chiringuito, sus palabras resonaron como un himno. ¿Queremos un fútbol de mentira, de engaño al árbitro? Pero también ha dado munición a los culés, que lo acusan de llorón, de buscar excusas para un Madrid que no da la talla. J. Jordi, su némesis en el plató, no tardó en responder, siempre lo mismo, cuando pierden, los árbitros, que jueguen mejor. La guerra de tertulianos es un reflejo de la guerra en la calle. En los bares de Madrid, se habla de un complot contra el equipo blanco. En Barcelona, se ríen de las lágrimas madridistas, recordando que ellos también han sufrido decisiones dudosas. Nadie está contento, y eso es lo que hace de la Liga un espectáculo sin igual. El impacto de esta polémica va más allá del césped. En el Barça, la unidad es clave. Flick ha creado un equipo que juega con hambre, pero las tensiones internas, como el reciente roce entre Ferran Torres y el técnico, muestran que no todo es color de rosa. Ferran, que se negó a saludar a Flick tras ser sustituido contra el Celta, es solo un ejemplo de las fricciones que el alemán debe gestionar. En el Madrid, el vestuario también tiene sus fantasmas. Mbappé, aún lejos de su mejor versión, necesita un líder que lo despierte. Vinicius, por momentos genial, a veces se pierde en protestas. Y Bellingham, el corazón del equipo, no puede hacerlo todo solo. La llegada de Klopp, si se concreta, sería un terremoto, pero también un riesgo. Su estilo, puro vértigo, podría chocar con la tradición madridista. La Liga, meanwhile, está en una encrucijada. Las quejas de Flick sobre los horarios, las denuncias de Aguirre sobre los árbitros, las protestas de Laporta sobre los penaltis, todo apunta a un sistema que no satisface a nadie. Javier Tebas, el presidente de la Liga, defiende que el arbitraje español es de los mejores del mundo, pero los errores, o la percepción de ellos, están erosionando la confianza. El VAR, que prometía justicia, ha generado más debates que soluciones. En el caso de Íñigo Martínez, la falta de intervención del VAR fue, para muchos, un fallo clamoroso. Para otros, simplemente una decisión humana en un juego lleno de grises. Lo único claro es que nadie se pone de acuerdo. Esta guerra arbitral tiene raíces profundas. En el pasado, el Barça fue acusado de beneficiarse del villarato, un término acuñado por la prensa madridista para describir un supuesto favoritismo durante la era de Pep Guardiola. Los números de penaltis y expulsiones de entonces alimentaron la teoría, aunque nunca se probó nada. El Madrid, por su parte, ha sido señalado por presiones institucionales. Eduardo Iturralde González, exárbitro, reveló que Florentino Pérez intentó influir en él tras un partido, pidiéndole que pitara al Madrid igual que al Barça. Estas historias, reales o exageradas, son el combustible de una rivalidad que no descansa. Hoy, con el Barça en la cima y el Madrid en la cuerda floja, las acusaciones de Aguirre son una continuación de esa saga. Los aficionados, como siempre, son los que dan vida a este drama. En las redes, el hashtag #arbitros_con_barca se ha disparado, impulsado por madridistas que comparten vídeos de la jugada de Íñigo Martínez. Los culés contraatacan con #Madrid robado, recordando penaltis dudosos a favor de los blancos. En los bares, las discusiones son interminables. Si Durán se tira, es roja, dice un madridista en un bar de Chamartín. Eso es fútbol, no ballet, no hay que exagerar, responde un culé en la Rambla. La pasión es lo que hace de este deporte un fenómeno global, y en España, esa pasión se vive al límite. Nadie quiere ceder, nadie quiere perder la razón. El futuro de esta polémica dependerá de lo que pase en el campo. La final de la Copa del Rey será un punto de inflexión. Si el Barça gana, las quejas madridistas se multiplicarán, con Aguirre y Real Madrid TV al frente. Si el Madrid se impone, los culés sacarán su propia lista de agravios. En la Champions, el Barça enfrenta al Inter en un duelo que podría definir su temporada. Una derrota, y las palabras de Aguirre sobre el bluff culé resonarán con fuerza. En el Madrid, Ancelotti necesita un milagro para salvar su puesto. Klopp, mientras, espera en las sombras, listo para aprovechar cualquier desliz. Florentino Pérez, que nunca juega a ciegas, tiene un plan, y el nombre del alemán está escrito en letras grandes. Edu Aguirre,
con su estallido, ha hecho más que señalar una jugada. Ha abierto una caja de Pandora que nadie puede cerrar. Para los madridistas, es un profeta, alguien que pone voz a su frustración. Para los culés, es un llorón, un eco de un Madrid que no sabe perder. La verdad, como siempre, está en algún lugar en el medio, pero en el fútbol español, la verdad importa menos que la pasión. Esta guerra no terminará con una jugada, ni con un partido, ni con una temporada. Es parte del ADN de la liga, un fuego que nunca se apaga. Y mientras Flick y Ancelotti, o quizás Klopp, sigan en la brecha, mientras Yamal y Vinicius sigan corriendo, mientras los árbitros sigan pitando, este espectáculo seguirá vivo. Porque en el fútbol, como dice Aguirre, no hay mentira que no encuentre su verdad.